En la intervención el asambleísta Pablo Guasguas se refirió a la importancia de las remesas que traen los migrantes ecuatorianos y la importancia también de cómo ellos deben ser atendidos de una manera adecuada por parte del gobierno central. Una nueva intervención se trata de la asambleísta Rosa Belén Mayorga. Escuchemos. De lo que no se habla simplemente no existe. Y les voy a contar una buena nueva, asambleístas aquí presentes. El a veces candidato y a ratos presidente, al fin, cuando la Asamblea Nacional del Ecuador puso en debate este tema, al fin se manifestó en sus cuentas de redes sociales respecto de hacer algo por los migrantes retornados. Por lo tanto, cabe mencionar que cuando la Asamblea Nacional se activa en estos temas que quieren postergarlos para después de las elecciones, parece que el cálculo electoral más está dependiendo de ustedes, que están pidiendo que no sea así. La pregunta, insisto, es, si no se habla ahora, ¿cuándo? O sea, ¿acaso nosotros ordenamos en la política migratoria del gobierno de Trump? No, está sucediendo ahorita. ¿Cuándo tenemos que hablar? ¿Después? Cuando el problema incluso sea peor. Insisto, gracias a que esta Asamblea Nacional puso en el debate este tema, al fin tenemos una reacción del a veces candidato y a ratos presidente de la República. Así que aquí se están resolviendo las cosas y estamos haciendo que las autoridades competentes al fin tomen acciones. Sin embargo, cabe mencionar que son acciones absolutamente pequeñas. En el corto plazo, muy breves. ¿Qué va a pasar con esa gente que está retornando al país con $4 en el bolsillo, pero con deudas de 15, 20 mil dólares? ¿Qué política crediticia se está estableciendo en el Ecuador desde el gobierno de turno? ¿Cómo se les va a recibir a esas personas? ¿Qué clase de atención en lo emocional, en lo psicológico se está pretendiendo dar a esos migrantes retornados y que además lo hacen en esas condiciones absolutamente indignas, absolutamente tristes? Así que más que cuestionar la política migratoria de un gobierno que en este caso está haciendo lo propio en su país, tenemos que exigirle respuestas al gobierno actual. Y quítense los fantasmas de politizar los temas, porque resulta que están en representación del pueblo ecuatoriano aquí, en el Parlamento, en la Asamblea Nacional del Ecuador, donde hay que discutir y debatir alrededor de estos temas que a todos, absolutamente a todos, nos tienen que interesar más allá de sus agendas electorales. Así que ojalá lo que ahora el gobierno está pretendiendo hacer, aunque son medidas parche, muy poco eficientes para de verdad poder dar un respaldo a esos migrantes retornados, no responda, ahí sí, a cálculos electorales. Eso es otra cosa que el debate político que también ameritan estos temas. Cuidado con el tema del empleo. Miren que el desempleo va a la baja y se mantiene así durante el último año, inicios de este. No han sido capaz el gobierno actual de cumplir con su promesa de campaña de incrementar el empleo en el Ecuador. Y resulta que además ahora tiene que enfrentar este fenómeno migratorio, ¿no? Ahí tenemos incluso acciones de fiscalización que realizar para saber realmente y hasta dónde el gobierno ha cumplido con su promesa de campaña y ahora además tiene que atender a aquellos ciudadanos que un día decidieron migrar porque no les quedó de otra, porque este país no les brindó posibilidades de desarrollo ni a ellos ni a sus familias y tuvieron que dejar su casa, sus vecinos, su barrio, su tierra, su familia, sus experiencias, su vida, sus recuerdos aquí en el Ecuador y viajar en las peores condiciones para tratar de sacar adelante a su familia, de subsistir, de sobrevivir, porque lamentablemente estamos viviendo una economía de supervivencia. Lo han dicho ustedes. El fenómeno migratorio no es nuevo, no es reciente, no tiene algunos meses. ¿Y por qué recién ahora están intentando recordar que existen migrantes ecuatorianos? Porque ahora recién están intentando interesarse en esas familias, en esos ciudadanos que decidieron migrar. ¿Por qué recién si el fenómeno no es nuevo? ¿Y cuáles son las medidas de contención que se están ejerciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno de Daniel Noboa para evitar que hayan tantos migrantes? Muchos de ellos retornados ya lo han dicho. Yo no me quedo acá, tengo que volver a irme, así sea otra vez endeudándome, así sea corriendo riesgos otra vez. Así que no solamente es una política para que reciban a los hermanos migrantes. ¿Qué está haciendo y qué va a hacer durante este tiempo
ese gobierno para poder evitar o al menos bajar los índices de migración. Eso es otra cosa sobre lo cual absolutamente nada se ha dicho. Recordemos que hay infantes que lamentablemente muchas veces migran en las peores condiciones y solos y solas. Tampoco hemos escuchado mucho al respecto. Tampoco hemos escuchado a ninguna autoridad de este gobierno referirse a aquello, mucho menos acciones concretas para prevenir este tipo de migración, para proteger a esos niños y niñas que aparecen en spots publicitarios de campaña, pero sobre ellos, para proteger su vida, absolutamente nada se está haciendo. Así que la atención debe ser integral, no momentánea, no 3 meses, no con un salario básico, no nombrando becas de estudios. Ojo, hay muchos jóvenes y hay muchos padres y madres de familia que ahora mismo la tienen que luchar nuevamente haciendo largas filas, por ejemplo, en universidades para conseguir un cupo para sus hijos y para sus hijas. Muchos de esos jóvenes deciden también migrar porque no encontraron esa posibilidad. Así que no es cuestión de escribir un tuit, o más bien dicho, un post en X ahora, diciendo, esto voy a hacer para que se queden aquí en casa. ¿Seguro son medidas suficientes? Es lo que nos tenemos que preguntar. Es lo que le tenemos que preguntar a ese gobierno que ha incumplido sus propias promesas de campaña y que por lo tanto ahora vamos a ver si cumple con esos hermanos migrantes que están retornando, al menos con esas 3 cositas que al fin ha dado a conocer ya. Así que más bien, Presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, creo que es absolutamente pertinente apoyar este proyecto de resolución porque vamos viendo que comenzó a dar efectos, hacer que las autoridades de este país, quienes tienen la responsabilidad absoluta para atender a nuestros hermanos migrantes, al menos empiecen a manifestar algún tipo, no de solución, porque no estamos viendo medidas que resuelvan el problema o que traten de contener, pero al menos medidas que en algo puedan sopesar ese gran y duro golpe que debe ser haberlo dejado todo, migrar, trabajar, esforzarse y que un día de la nada te regresen a tu país, insisto, en muchos casos con 2, 3, 4 dólares en el bolsillo, pero con deudas de 15, 20 mil dólares. ¿Qué se está haciendo al respecto? Eso no puede quedarse en el aire y esta Asamblea Nacional, así como en este momento está debatiendo, como es justo y necesario este tema, continuar con acciones concretas. Hasta ahí mi intervención, Presidenta, compañeros.